Buenas, me llamo Andreu, trabajo en APSR en Mallorca y trabajo mayormente en Python y Django. Y bueno, en APSR hacemos básicamente desarrollo web, ingeniería de sistemas, data science, mobile y consultoría de formación. Bueno, Pipenv. Pipenv es una herramienta que está destinada a sustituir el uso de básicamente dos herramientas de pip y de virtualenv. Y bueno, para si alguien no lo sabe, pip es simplemente una herramienta que nos permite instalar y manejar paquetes de Python, y virtualenv es una herramienta que nos permite crear entornos aislados para instalar estas dependencias en diferentes proyectos, sin que haya problemas para que de un mismo paquete que se use en los diferentes proyectos se puedan usar diferentes versiones de las dependencias. Bueno, Pipenv está creado por Kenneth Ray, que es el creador de Request, que ha creado un montón de proyectos muy conocidos y todos para humanos. Bueno, la situación actual de la gestión de dependencias en Python, y bueno, yo lo explico desde el punto de vista de desarrollo en Django, porque es mayormente lo que yo hago. Lo que tenemos que hacer es crear de manera manual con virtualenv el entorno. Después tenemos que congelar, y pagar algunos paquetes, los paquetes que queremos, y después congelar las dependencias. Bueno, al final nos queda un archivo de requirements.txt con la lista de dependencias con las versiones pineadas. Lo que pasa que el problema aquí es que no sabemos exactamente cuál es el paquete que nosotros necesitamos, porque está todo mezclado, está mezclado lo que necesitamos con lo que queremos. Bueno, el problema es que uno de los problemas es que pip y virtualenv son conceptos difíciles de entender para gente que empieza con Python. Siempre para alguien que no lo conoce le cuesta, y su instalación a veces tampoco es sencilla. Tenemos también que el archivo de requirements es tedioso de mantener, porque tenemos que acordarnos de actualizar y cuando se añade o se elimina alguna dependencia, y además también tenemos que acordarnos de añadir las dependencias transitorias, no solo las directas. Y bueno, esto lo podemos hacer con pipfreeze, requirements.txt. También se puede hacer de manera manual. Otro de los problemas es que para los diferentes entornos, que normalmente tenemos entorno de producción, entorno por defecto, y después tenemos el entorno de desarrollo. En el entorno de desarrollo podríamos tener todos los paquetes que usamos para testing, etcétera. Y por ejemplo PyTest. Y dado este escenario tendríamos que mantener, normalmente se suelen mantener diferentes archivos de requirements que pueden extender unos de otros y tal, pero al final son diferentes archivos que se tienen que mantener. Y bueno, se tienen que mantener y después instalar por separado, bueno, lo que sea. Otro problema que me he encontrado, porque yo por suerte he tenido que mantener muchos proyectos legacy, es que cuando no sabemos no es fácil saber con el entorno actual, con el estado actual, qué versión de Python se usa en un proyecto. A lo mejor tú tienes un proyecto que ha sido creado hace, 4 años y usaba, 2 años y usaba Python 3, 4, y ahora cuando lo vuelves a instalar ahora, a lo mejor tú tienes en tu máquina la versión 3.7, entonces cuando tú instalas el proyecto puede que te funcione, puede que no. Hay muchas opciones de que no te funcione. Y este problema pasa cuando se instala el proyecto a un nuevo desarrollador o cuando se instala el proyecto en otra máquina. Y bueno, después otro problema es el de las dependencias transitivas. Bueno, yo le llamo dependencias transitivas, pero es básicamente dependencias de dependencias. Por ejemplo,
en este caso, A podría ser nuestra aplicación, B nuestra dependencia directa y C una dependencia que instala B. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, el paquete B tiene una dependencia que no está fijada, que es la C, cuando instalemos de nuevo el proyecto en otra máquina o donde sea, puede ocurrir que la versión de C sea mayor a la que había cuando se creó el proyecto. Entonces, esto puede generar bastantes problemas. Y bueno, pipenv propone toda una serie de soluciones para estos problemas. Y bueno, el primer problema que soluciona es que evitar tener que mantener manualmente el archivo de requirements, ¿vale? También con esto evitas errores manuales o olvidos de actualización, etc. Otra cosa es que es muy fácil saber la versión de Python con la cual se creó el proyecto, porque por defecto ya en el pip file, que después explicaremos los diferentes archivos que hay, ya te pone explícitamente la versión que se usó cuando se creó el proyecto. Después también nos enseña las dependencias de una manera mucho más simple y mucho más amigable. Y después también nos permite actualizar las dependencias de manera automática y segura. Y, por ejemplo, por cada dependencia que instala, se calcula un hash comparando con el hash original del paquete. Y después estos hashes se quedan guardados también para temas de seguridad. Vale. Por defecto tiene dos entornos, el entorno por defecto que sería el entorno de producción y el entorno de desarrollo que sería el entorno de develop. Y así tenemos separadas las dependencias de los dos entornos. En uno tendríamos lo que va a producción y en otro tendríamos todos los paquetes adicionales de testing, etc. Bueno, entonces, para la instalación del pipenv, simplemente con esta instrucción se instala y esto es un poco la anatomía de lo que sería el archivo de pip file, que es donde guardaría las dependencias que queremos, las que, por ejemplo, instalaría Django, instalaría request, instalaría PyTest. Estas son las dependencias directas, las que nosotros queremos trabajar con ellas. Y aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí, en packages, sería la parte del entorno de producción, y aquí sería la parte del entorno de desarrollo, ¿vale? Y aquí vemos también que la versión de Python. Este archivo tiene un formato fácil de leer para los humanos, formato TOML, y pretende ser un archivo de configuración mínimo que sea fácil de leer, ¿vale? Y también nos permite ver desde dónde se instalarán los paquetes. Después, el pip file load. Aquí es donde se especifican el total de dependencias que se van a instalar. Tanto los paquetes que queremos como los que necesitamos. Por ejemplo, podríamos querer Django, pero necesitamos el PyTZ. Podríamos querer request y necesitamos el Certify, el Chardec, el LibDNA, URBBIC, etcétera, etcétera. El formato de este archivo es JSON, que es fácil de leer y parsear para la máquina, y vemos también que guarda todas las versiones pineadas de cada página. Vemos que también se guardan los hashes, ¿vale? Y bueno, aquí en este caso vemos la sección de default, lo que sería la sección de producción, ¿vale? Aquí vemos la sección de develop, con por ejemplo, el PyTest aquí, y después tendría todas las dependencias de PyTest. ¿Vale? Bueno, ahora que conocemos un poco ya lo que es la teoría y cómo está hecho, pues vamos a ver un poco el uso. Para crear en la carpeta de nuestro proyecto, simplemente poniendo pipenv install, nos crea ya directamente el virtualenv.
y crea los archivos pipfile y pipfilelog en caso que no existan, ¿vale? Si por ejemplo en esa carpeta ya existían estos archivos y tenían dependencias en ellos, pues ya empezará instalando todas las dependencias. Vale, aquí por ejemplo vemos que se está creando el virtualenv, ¿vale? Y al final nos dice cómo podemos activar el virtualenv o cómo podemos ejecutar un comando dentro del virtualenv sin necesidad de activar el virtualenv. Vale, pipemshare sería lo que es el equivalente al activate de virtualenv o lo que es el work-on de virtualenv wrapper. ¿Vale? Y aquí vemos que se lanza un subshare y después se activa el virtualenv. Y después se activa el virtualenv. Y aquí nos queda marcado lo que es el nombre del virtualenv con un pequeño hash aquí. Y bueno, ya estamos, digamos, con el virtualenv activo. Entonces voy a empezar a trabajar. Para instalar paquetes, pipenv install y instalamos el paquete que queremos. Y por ejemplo, instalamos Django. Y vemos que además de Django se instala su dependencia de PyTZ, ¿vale? Digo recalco esto de las dependencias porque es importante después dónde se guardará esto. O sea, en nuestro pip file, que será el archivo principal de dependencias que nosotros queremos, el PyTZ no estará. Solo estará el paquete Django, con la versión que le digamos, o con un arterismo. Esto después ya hablaremos del tema del arterismo. Después, para instalar un paquete en el entorno de desarrollo, simplemente añadiendo --dev, ya estará el paquete en el entorno de desarrollo. Por ejemplo, aquí instalamos el PyTest y vemos que instalo PyTest con todas sus dependencias y está añadiendo PyTest al dev packages, ¿vale? Y bueno, para desinstalar un paquete también vemos que poniendo pipenv install y el nombre del paquete se desinstala el paquete y vemos que aquí se desinstala la dependencia que nosotros queremos y con pipenv clean desinstalamos los paquetes que están instalados en el virtualenv pero que no están especificados en el pipfilelog. Aquí se ha desinstalado el paquete Flask, pero las dependencias que traía Flask antes de ejecutar, bueno, aquí aún siguen estando instaladas, aunque en una nueva instalación del proyecto no se instalarían, pero en el virtualenv actual que tenemos ahora siguen instaladas. Entonces, el pipenv clean lo que hace es desinstala los paquetes que no están referenciados en el pipfilelog. Entonces esto, digamos que nos limpia el virtualenv. Vemos aquí cuando ejecutamos que efectivamente, como en el ejemplo anterior, habíamos desinstalado Flask, vemos que cuando hacemos el clean se desinstalan efectivamente en este momento las dependencias dentro del virtualenv. pipenv es una manera que tiene el pipenv de mostrarnos de una manera mucho más amigable las dependencias y nos muestra, por ejemplo, aquí cuando hacemos pipenv todas las dependencias que están en el primer nivel son las dependencias que nosotros queremos y después las que están a partir del segundo nivel y sucesivos son las dependencias que necesitamos, ¿vale? Y de hecho, en la diferencia que hay es que las de primer nivel se ven reflejadas en el pipfile y las de segundo nivel y sucesivos ya se ven reflejadas en el pipfilelog. El pipenv run command nos permite ejecutar un comando dentro del virtualenv sin necesidad de activarlo.
Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo que estoy dentro del directorio del proyecto, ejecuto Python 3 y me dice la versión. Y después, ejecutando aquí el comando contra virtualenv, pero sin activarlo, me da otra versión de Python porque en este ejemplo de aquí, este virtualenv se creó con una versión diferente a la que tenía por defecto en el sistema. Entonces, para dejar claro que efectivamente estamos ejecutando algo dentro del virtualenv. El login.n principalmente Pero vamos a llegar aquí. Bueno, pipencheck lo que hace es para verificar si en nuestras dependencias tenemos alguna dependencia que sea susceptible de alguna vulnerabilidad conocida. Y para hacer esto, hacemos pipencheck y nos dice para cada dependencia si hay alguna vulnerabilidad y a partir de qué versión de un paquete queda solucionada la vulnerabilidad. ¿Vale? Y este servicio, bueno, esta comprobación de seguridad se usa la base de datos SafetyDB, que es una base de datos de vulnerabilidades conocidas de paquetes de Python. Vale, después también con pipenlog-r podemos generar un archivo, digamos, clásico de requerimientos como sería con pip normal y corriente. Y esto, por ejemplo, puede ser útil cuando, por ejemplo, queremos despegar con Salt o con alguna herramienta que no permite el uso directo de pipen. Y esto sería como un paso intermedio para poder hacer un despegue. Esto es un ejemplo, se puede usar para otras cosas. También se podría usar porque un proyecto que trabajan dos desarrolladores, uno sigue utilizando el pip y el virtualenv normalmente. Por ejemplo, otro desarrollador podría seguir desarrollar con pipen y a la hora de commitar, solo commitar, por ejemplo, el requirements.txt, con lo cual el requirements.txt sería como el punto común entre los dos, pero había uno de ellos que usaría pipen de manera como, digamos, local para gestionar todo el tema de las dependencias. Vale, por ejemplo, aquí vemos que en el virtualenv tenemos una serie de paquetes, el Django, PyTest y tal, y con el pipenlog lo que hacemos aquí es generar, digamos, lo que sería la salida para el archivo requirements.txt. ¿Vale? Después también se puede hacer el proceso inverso, o sea, se puede pasar que tengamos que mantener un proyecto que sea legacy, pero que lo queramos manejar las dependencias con pipen. Entonces, a partir de requirements.txt, lo que hacemos es instalar estas dependencias con el "-r" aquí del archivo, y esto lo que haría sería, bueno, instalar las dependencias en el virtualenv, pero ya guardando las dependencias en el pipfile y el pipfile-log. ¿Vale? Vale, exacto. Aquí es un ejemplo de después, una vez instalado, activo el virtualenv y hago un pipen graph y efectivamente vemos que la dependencia se ha instalado con las subdependencias y tal. Se muestra de una manera más fácilmente entendible. ¿Vale? Bueno, y ahora el punto M que me preguntabas tú. Por defecto, cuando activamos el virtualenv, el virtualenv con pipen, por defecto es capaz de leer este tipo de archivos, ¿vale? Y, por ejemplo, se hace tanto a nivel de consola como programáticamente también vemos que podemos acceder a la área del entorno. Esto puede ser útil para proyectos que para arrancarlos se necesiten algún... Bueno. Bueno, son ejemplos tontos, puede haber errores. Pero, bueno, para proyectos que necesiten toda una serie de configuraciones y tal, pues puede ser útil.
Bueno, yo pipen install -c, honestamente no lo he usado nunca, pero parece que está bien porque a partir de un código, de nuestro código, es capaz de detectar qué dependencias tenemos. Por ejemplo, en este archivo de aquí se usaría request, y cuando hacemos el pipen install -c, te dice que ha encontrado request y lo guardaría como dependencia con todas sus dependencias, etcétera, etcétera. Vale, después el pipen check user lo que hace es que nos permite descubrir dependencias que no se usan y que potencialmente se podrían eliminar. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en un virtual env, aquí tenemos estas dependencias que no se usan, entonces cuando ejecutas esto, lo que hace es que te muestra cuáles se pueden eliminar. Bueno, la integración de pipen se integra muy bien con PyEnv y lo que nos permite es que con pipen podemos especificar, con pipen y PyEnv podemos especificar qué versión exacta de Python queremos, y lo que hace es que si esta versión de Python está instalada en nuestro sistema, pues ya crea directamente virtualenv con esa versión concreta, pero si la versión que le especificamos no está especificada en el sistema, lo que hace es que nos permite ya directamente a través de PyEnv instalar la versión de Python y después crear el virtualenv a partir de esa versión de Python. Vale, por ejemplo, aquí tenemos estas versiones en el sistema, le decimos que cree la versión, el virtualenv con la 341, lo encuentra y lo crea. Si no existiera, pues nos pediría si la queremos instalar y se instalaría. Podría añadir el ejemplo. Vale, después también para integrarlo en Docker, nosotros lo que solemos hacer es que por defecto decirle que no cree el virtualenv, sino que lo haga directamente, le está haciendo los paquetes en el sistema, porque ya el propio contenedor hace la función de, entre comillas, virtual. Bueno, y también se integra con diferentes plataformas, con diferentes editores, y bueno, yo sobre todo lo he usado bastante con PyCharm y funciona muy bien. Después está una pequeña utilidad, el pipen pipes, que es una utilidad que nos permite muy fácilmente, si tenemos varios proyectos en nuestra máquina, nos permite muy fácilmente cambiar de un virtualenv al otro. Y también nos da información de cada virtualenv. Esto permite cambiar entre los diferentes entornos y además nos da información sobre el directorio donde está, el virtualenv, la versión de Python, etcétera, etcétera. Es una herramienta muy simple, pero yo lo uso bastante y la verdad es que es útil. Bueno, virtualenv, en teoría, lo que intenta resolver básicamente es la creación de los virtualenvs, manejar de manera fácil las dependencias y sin embargo tiene para mí dos inconvenientes. Uno, que es muy lento cuando bloquea las dependencias, y esto sí se tiene que combinar con un entorno de despliegue continuo, pero puede ser un problema. Y después, otra cosa es que por defecto, cuando instalamos una dependencia, por ejemplo, cuando hacemos pipen install Django, siempre nos dejará en vez de poner la pinet dependency, nos dejará igual, la versión igual a asterisco. ¿Esto qué es lo que hace? Es que por defecto, si en el momento, por ejemplo, cuando creamos el proyecto hoy, por ejemplo, tenemos la versión de Python 2.2, por ejemplo. Cuando lo creamos, instalará la versión esta. Si al cabo de un año volvemos a instalar el proyecto en otro sistema, lo que hará es que actualizará a la última versión de Django. Y esto puede ser un problemón. Entonces,
yo creo que esto, según he podido leer en los comentarios de GitHub y tal, creo que es una decisión de diseño, de cómo está planteado la herramienta. Y por esto yo, de momento, no he encontrado otra manera que pinear siempre todas las versiones de los paquetes que quiero, no de los que necesito, porque esto ya va a hacer por defecto. Pero, por ejemplo, cuando he estado Django, le digo exactamente qué versión de Django quiero pinear, porque lo que pasa es que cuando hago un pipen install para instalar otro paquete, si en ese momento hay una versión superior de un paquete instalado que está con el asterisco, por defecto me va a actualizar, aunque yo no quiera, me va a actualizar ese paquete. Esto para mí son los dos únicos inconvenientes que de momento he visto. Nosotros lo usamos ya por defecto en todos los proyectos con el cookie cutter, y la verdad es que va muy bien. Si sabes, por ejemplo, todas las versiones al principio nos daba muchos problemas porque no acabábamos de entender, y bueno, lo usamos y la verdad, aparte de esto va muy bien. Bueno, alternativas. Bueno, Pipen no es el único que hace esto. Por ejemplo, está Poetry. ¿Qué pasa? Que Poetry también está pensado para gestionar las dependencias, pero más para el desarrollo de librerías, más que para aplicaciones. Aunque según su autor, también puede gestionar dependencias para aplicaciones. Y después está Hatch, que es una herramienta que yo sé que existe, pero no lo he usado, pero ya parece como un proyecto mucho más ambicioso, en el sentido de que no solo quiere sustituir el pip y el virtualenv, sino que quiere sustituir al pip, al virtualenv, al pytest, al twine, al boom version, al coverage, al pyenv, bueno, un montón de herramientas. Pero bueno, en principio se podría hacer lo mismo tanto con una como con otra. Y bueno, esta ha sido un poco mi experiencia con Pipen, y bueno, si hay alguna pregunta, pues aquí estamos. Y también os dejo aquí, después en los slides que lo podéis ver en Twitter y tal, una serie de enlaces que creo que son interesantes para explicar un poco Pipen y la problemática de gestión de paquetes y gestión de dependencias. Y nada, esto es todo. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿De conflictos en la narrativa? Bueno, él lo que hace es que siempre fija de todas las dependencias la versión exacta en el pip file log. Si, por ejemplo, vamos a un slide anterior. Por ejemplo, si te fijas aquí, siempre fija exactamente la versión, además de los hashes, de este paquete. Entonces, cuando vuelvas a instalar tu proyecto en otro sitio o lo instales de cero otra vez, entonces sí que te permitirá que el build sea determinista en este sentido. Un paquete que tiene otras dependencias ¿Sí? y este paquete también tiene esa misma dependencia, Sí. pero con otra versión y es un conflicto. ¿Cómo lo solucionas? ¿Un conflicto? ¿En qué sentido? Tienes a lo mejor la 3 y es a lo mejor la 2 y no tienes sitios en la fila como el otro. Explota. Vale. Explota. Te dice no puedo instalar porque no puedo resolver. Tú me estás pidiendo una 2.3 y una 2.4. Yo tengo los proyectos ahí tienen pineadas en versiones, te dice no puedo instalar y explota. Dice no puedo. Tus rangos a lo mejor de Si tú no tienes rangos, si tú pineas siempre, claro, tú pineas un proyecto A con versiones pineadas, pineas un B con versiones pineadas, dice no puedo. Tú me pides una y otra, no puedo. O arreglas uno u otro o no puedo instalar. Eso es lo que lo digo por experiencia. Porque eso es divertido, sobre todo cuando miras un requirement de unas fiestas, porque PIP no te limita. PIP tú puedes instalar lo que quieras y él dice, oye, esta versión es compatible, pero te la instalo. Y tienes, que a lo mejor funciona, pero nadie te garantiza que tengas versiones positivas de paquetes distintos que no funcionan entre sí. No te da recomendaciones de decirte, mira, oye, esto te iría bien, porque es como... No, eso no puede. Ahora te dice, no puedo porque tengo unas versiones que por aquí no me marchan. Y eso es tu problema. Bueno, esto en teoría, Pipen intenta resolver hasta cierto punto esto. Pero
claro, no siempre es posible. Es que yo diría que hay que aclarar una cosa, porque yo el verano pasado también llevaba un tiempo que escuchaba, hostia, parece que lo nuevo que Python intenta venderte como que el futuro, ¿no? A donde parece a dónde va. Y se ve que el chico el de Request, él mismo en su web ponía la versión oficial de que Python recomienda para el packaging, ¿no? Sí. Pero esto luego Sí. una polémica súper grande. Sí, porque sobre todo con el autor de Poetry, que es Claro. por Twitter y por, bueno, Es que por se ve que todo se basaba en que había un departamento dentro de la Python Software Foundation, creo que es el Python Package Authority, que en un tutorial habían puesto como un ejemplo de Python. Entonces él empezó a venderse así hasta el punto que luego tuvo que pedir perdón, lo quitó de la web. O sea que creo que hay polémica y no está tan claro que esta sea la versión Sí, recomendada. bueno, es que el autor de este paquete, bueno, de esta herramienta, o te gusta o lo odias. Ya. Porque tiene en Reddit, de hecho está en uno de los enlaces que he puesto al final, Sí. y está un poco el enlace a la discusión esta que tenían. Bueno, Que tiene limitaciones, por lo visto, sí, también es lento. a ver, el PIP y el virtualenv funcionan muy bien, Sí, de sí. hecho está internamente por debajo los usa, pero Cuando salga de ahí ya. claro, es una manera más, porque al final rectificaron los de la Python Software Foundation, rectificaron y dijeron que era una manera recomendada más, pero no que era la única. Sí. Aparte de que este hombre tiene a lo mejor un problema de ego o algo, pero Bueno, él reconoció trastorno bipolar. sí. No, es muy abierto en explicar todo lo que hace, pero a veces lo que hace se puede equivocar como todo. No, lo que digo por eso, porque a lo mejor tampoco hay que obcecarse. No. Sí, que resuelve el problema bien, pero se ve que tiene puntos donde no te puede ayudar, entonces a lo mejor no. No, a ver, que en general funciona bien, pero cuando empieza, a veces te falla y tienes que empezar a hacer historias para que limpie las cachés y no sé qué historias. No, También, bueno, o sea, no es un sistema perfecto. ya. Muy bien. ¿Más preguntas? Yo tengo una, si es a la hora de actualizar las dependencias de los paquetes que tú quieres instalar, si pipem te da alguna facilidad para decir, por ejemplo, si yo instalo Django y Django por defecto me mete dependencias de 2 o 3 paquetes, pero esos tienen versiones nuevas y el Django bien instalado permitiría subir las versiones. Y yo solo quiero actualizar manteniendo mis paquetes que he dicho con sus versiones concretas, pero actualizar solo las subdependencias. ¿Te da facilidades para eso o tienes tú que manualmente borrarlos del pip-file-lock para que se tú regeneren? querrías actualizar tus subdependencias, pero no Sí. tu dependencia principal. Sí, porque a lo No mejor te escucho por qué querrías hacer eso. porque tendrá, digo, si tiene algo nuevo que me interesa porque va más rápido, por El ejemplo. paquete de timezones, por ejemplo, Sí. Por normalmente ejemplo. no lo tienes de principal, pero sí de secundario. O Podrías sea, querer actualizarlo. aunque no Sí. sea un sistema de seguridad, Sí. Pero entonces sería dependencia. Entonces tú Bueno, dependencia secundaria. ya no la pones como transitiva, te la entonces, quedas como o sea, Bueno, vale. para hacer La esto, vida. a veces sí que para resolver algún conflicto, como decían antes, porque de una subdependencia lo que tienes que hacer es pasar esta subdependencia al zip file, que es el archivo, digamos, principal, y pinear sobre todo la versión. Esto sobre todo. Y es una manera, pero lo recomendado es seguir un poco workflow normal. Si sigues el workflow normal de subdependencias principales y las subdependencias, y que todo se gestione más o menos solo, no hay problema. Hasta que tienes un conflicto o lo que pasa, o lo que sea, y tienes que hacer esto que comentamos, que es para un determinado paquete, fijar la versión. Por ejemplo, el PyTest con el Python, la nueva versión con Python 3.4.1, bueno, ya no tiene soporte para Python 3.4. Entonces, lo que tienes que hacer es, sí o sí, en el entorno de desarrollo, si es un proyecto legacy que no puedes actualizar, lo que tienes que hacer es, de PyTest, pinear la dependencia y no pasarte de esa versión. Eso sería, o sea, no puedes hacer magia. Hasta donde yo sé, pipem está más pensado para proyectos, no tanto para librerías. No sé si hay una manera, has encontrado alguna manera fácil para trabajar con el setup.py y pipem. Bueno, según el autor, también es para librerías, según el autor. Yo no lo he usado. Yo, si quieres librerías y trabajar
para gestionar librerías que sí que lo he usado con un paquete muy sencillo que hice, el Poetry te lo recomendaría porque hace que sea muy fácil gestionar las versiones, te genera setup a partir, bueno, tendría que explicar un poco todo, ¿no? Pero sí que es muy fácil con el Poetry hacer, digamos, el desarrollo de un paquete y mantener subir de versión y todo. Incluso desde el propio Poetry te permite ya publicar. Yo lo he usado poco, pero me ha gustado mucho porque tiene como una interfaz de uso, creo que más fácil que Pipem. Pero con Pipem no lo he usado para ninguna librería. De hecho, tampoco te lo recomiendo.